Pues ya estamos en tiempo de tertulia. Madre mía, todo lo que se ha dicho fuera de micrófono, ¿eh? Esto yo siempre soy partidario de grabarlo absolutamente todo. No sé si se habrá grabado, pero cómo ha arrancado la pretertulia, por así decirse, la pretertulia. Bueno, hoy cuento aquí a mi vera con Marcos de Quinto, fundador de Pie en Pared. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Un auténtico placer que estés con nosotros. Mi compañero Hermenegildo Altozano. Digo compañero porque Hermenegildo es abogado, un grandísimo abogado. Pero es que además ahora somos pareja de bolos. Que no de bulos, cuidado, de bolos. Porque tú y yo vamos a tener una intervención de pareja de hecho, en el Madrid Economic Forum el próximo 14 de marzo. Ya sabes que se está consagrando esto, es como Dean Martin y Frank Sinatra, ¿no? Igual. Pues esto es lo mismo en versión económica y en versión un poco cañí también. Debatiremos. No sé qué nos contará. No sé qué vamos a debatir porque tú y yo generalmente estamos de acuerdo, pero a lo mejor tenemos que hacer algún tipo de... Si hay debate y discusión, pues necesitáis un Sammy Davis Jr. para el hashtag. Madrid Economic Forum, que organiza desde hace ya 2 años Víctor Domínguez, Wall Street Wolverine, junto con más gente, aquí en Madrid, pero también en Andorra. Marcos ha participado ya también en un par de ocasiones, absolutamente recomendable. Y estrella invitada, porque a mí me gusta mucho que esté aquí con nosotros la presidenta de OK Diario. Me hace sonar importante, pero es que eres importante, pero en realidad, Pilar Rodríguez Los Santos. En este punto en el que estoy entre vosotros dos, aquí sentada, me siento un poco sujetabelas, así como que sobro totalmente. Así que igual me voy con Marcos en algún momento. Estrella mediática sin ningún género de duda. Bueno, yo quiero, has estado hablando de lo que hemos estado diciendo fuera de micrófono, cometiendo toda una serie de delitos de odio imputables abiertamente, y yo quiero dar mi titular en público. Por favor. Voy a votar a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Le voy a votar, porque la oposición no se merece que les vote. Y entonces, por lo tanto, por lo menos, la valentía, el cuajo y el desparpajo que tiene Pedro Sánchez Pérez Castejón merece mi confianza. O sea, que después de lo que le han montado, y ya me callo, que después de la que montaron todo este año pasado con la Dana, cuya responsabilidad es del gobierno de España, le montaron al PP, el Partido Popular esté reaccionando de la forma en la que lo está haciendo con este caso, es para votar a Pedro Sánchez Pérez Castejón y hacer campaña y ponerte la rosa en la solapa. No han aprendido nada. No, han desaprendido, que es peor. Le han cogido miedo, es que es peor. O sea, porque no solo es que no hayan aprendido a hacer lo que ellos hicieron, que es, por ejemplo, a las 24 horas del accidente pagar publicidad en Facebook contra Óscar Puente, que es lo que hicieron con Mazón, convocar una manifestación a Óscar Puente, que es lo que hicieron con Mazón, o empezar con toda clase de bulos, como por ejemplo hicieron en Valencia con lo de la famosa Unidad Valenciana de Emergencias. ¿Os acordáis de esto? Que este bulo salió, pero o sea, no habían pasado ni 2 horas desde que se había lanzado el mensaje y ya estaban con este bulo. Y aquí el PP está con no, es que hay que respetar el dolor de las víctimas, hasta que les salga una asociación de víctimas que diga que la culpa es de Juanma Moreno, por supuesto. No, es que hay que respetar el dolor de las víctimas, es que ya veremos, ya se levantará la tregua, haciendo filtraciones al Confidencial, diciendo que Óscar Puente ya está muerto, que no pasa nada, que esto es solo una cuestión de que se cueza en su propio caldo. O sea, es una cosa tan sumamente aberrante que yo, insisto, hay que votar a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sí. Hay una cosa muy divertida porque había un tuit, no sé si lo habéis visto, de José Zaragoza, que se está... Vaya es personaje. Es que es tremendo, porque cuando dicen que si se está politizando esto de ferroviario, y decía José Zaragoza, con el PP no se caían los aviones, ya 42, no había accidentes de trenes, Angrois, Metro de Valencia, no se hundían barcos llenos de fuel, Prestige, no morían los mayores abandonados en residencia, no se incendiaba España y no se ahogaban en la... Dice, bueno, está diciendo exactamente toda la politización de cada una de las cosas que ellos hicieron con el PP, pero tienen una cara absolutamente tremenda. O sea, lo que se dedican en estos momentos es a embarrar todo y a generar una tangana política para que en estos momentos nadie se sepa. Ya han cogido, pero con imperdibles, lo del 112, y al final la culpa la va a tener que tener Ayuso y Bonilla, porque ellos generalmente dicen, hay 3 culpables. O es Franco, o es Ayuso, o es el cambio climático. Y bueno, y ahora en estos momentos, oye, pues están ahí viendo con lo del 112 si pueden engancharse. Pero lo trágico, esto es como los toros, que le pone la muleta y ahí que van. Pero vamos, totalmente. En tromba, entran en tromba la trampa. Y perdón que te interrumpo antes de empezar, pero, o sea, si es que solamente con que estén entrando en la comparación que está haciendo el gobierno de España ahora, porque el gobierno dice en plan de no, pero es que Óscar Puente estaba ahí y Mazón no, ya, pero es que el equivalente de Mazón no es Óscar Puente, es Pedro Sánchez. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez esa noche? Porque el equivalente de Mazón no es Óscar Puente. El equivalente de Óscar Puente es Salomé Pradas, que estuvo ahí todo el día. El equivalente de Mazón es Pedro Sánchez. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez Pérez Castejón durante todo el día mientras sabía de manera fehaciente que se habían muerto por lo menos 30 personas, que es lo que se sabía esa noche? India, ¿no? ¿Dónde estaba?
efectivamente. ¿No estaba en la India? La Dana estaba en la India, efectivamente. Sí, pero aquí en el ferrocarril. Sí, pero aquí en el ferrocarril, fijaos. Claro, pero es que el equivalente del ¿dónde estaba Amazon esa noche? Es ¿dónde estaba Pedro Sánchez esa noche? Ha estado desaparecido, aparte de dónde estaba justo en ese momento. La cuestión es que durante toda la semana ha estado absolutamente desaparecido. ¿Y qué ha dicho la oposición al respecto? Nada. Pedro Sánchez ha pasado de ser el galgo de Paiporta, maravilloso nombre de bautismo que le otorgó en este caso, como siempre acertadísima, Isabel Díaz Ayuso, al hombre invisible, porque ha estado desaparecido toda la semana. Hermenegildo, una primera valoración. Mira, yo creo que efectivamente el Partido Popular comete un gran error, sobre todo porque tiene los medios muy fáciles a su alcance. Es decir, hay una vía política, hay una vía jurídica o judicial. Hay un principio general que es el que causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y eso significa que tú tienes perfectamente legitimación para llevar ahora mismo y deducir responsabilidades ante los tribunales por lo que ha ocurrido. Fuera de comisiones de investigación, que oye, está muy bien que haya una comisión independiente de investigación de accidentes ferroviarios que tardará lo que tarde en sacar sus conclusiones y que serán como sean. Pero lo que no te puede privar nadie ahora mismo es de orientar a las víctimas diciéndoles, señores, hemos organizado para ustedes un servicio de ayuda jurídica, un servicio de apoyo económico y este es el camino que les vamos a trazar. Y luego tampoco te impide que empieces a convocar al Senado, donde tienes mayoría absoluta, y pedir comparecencias en el Congreso para empezar a reclamar. Yo estoy de acuerdo con que estéticamente no vas a ponerte una camiseta con el número 45 como hacen ellos y vas a abrírtela y vas a instrumentalizar las víctimas, que es tan propio de la izquierda, y arrojar cadáveres encima del otro. A mí eso yo puedo entender que desde el punto de vista de estrategia de un partido que pretende ser opción de gobierno, pues a lo mejor no te pongas en esa vía, pero no seas un pardillo, ¿no? Y no te dejes efectivamente ganar el relato. ¿Y cómo ganan el relato? Clave. Cuando tú dejas que otro sea el que comparece ante los medios de comunicación y tú no estás compareciendo porque estás esperando a ver si el otro se la pega para recibir ese rédito del error ajeno, pues tienes lo que tienes. Y yo creo que una estrategia de comunicación mucho más proactiva, señalando causas, señalando culpables y señalando qué es lo que van a hacer y cuál es la hoja de ruta que van a seguir para deducir las responsabilidades, yo creo que sería lo mínimo que se podía haber hecho. Fijaos, simplemente, ayer abordamos en profundidad las causas, todo lo relacionado con el accidente, y hoy me gustaría hablar más sobre, efectivamente, el relato político, porque esta es la clave del asunto y finalmente es lo que termina teniendo consecuencias de verdad, desde el punto de vista político, incluso también a nivel judicial. El resumen del caso ferroviario, ya todo el mundo más o menos lo conoce. España es un país con vías que se rompen, trenes que descarrilan causando muertos y heridos por falta de mantenimiento o fallos que no se detectan en tramos renovados por empresas relacionadas con la trama Koldo, que esto tiene narices, con un ministerio que hizo caso omiso a los avisos previos, con servicios de Adif que detectan tarde y mal un tren accidentado, uno de los trenes accidentados, con un gobierno que no da explicaciones, que miente y engaña a la gente, que encima no asume ninguna responsabilidad, que ni siquiera pide perdón, un gobierno que juega a la ruleta rusa con los españoles, como comentaba en el editorial. Y por cierto, que esto no es exclusivo del ámbito ferroviario. Hay que recordar que en las últimas horas se ha producido un caos también en las carreteras. La Dirección General de Tráfico ha cerrado 30 autovías, 3.000 kilómetros sin justificación alguna porque había nevado un poquito, dejando tirados en la cuneta a 10.000 camiones. Están pidiendo la dimisión del director de la DGT, de Pere Navarro. Esto es lo que hay. Y yo me pregunto, lógico y normal que la gente esté indignadísima, no, la gente y las víctimas, Pilar. Es que yo entiendo que en un ejercicio de prudencia... Bueno, voy a corregir, no lo entiendo, porque creo que desde el primer día había que haber salido con... con el quinto de caballería. Con toda la artillería. No es justificable bajo ninguna óptica no haber salido desde el primer día con la que le han montado durante todo este año, que el Partido Popular no saliera con todo desde el primer día. Pero bueno, bien... Vamos a hacer el ejercicio de decir que hasta que no sepamos cuáles son las causas, por no meter la pata, pues que vamos a dejar pasar unos cuantos días hasta que se sepa algo. Pero por lo menos el discurso básico y obvio de que el anterior ministro de Transportes está en prisión por haberse dedicado más a las vías, con perdón, que a las putas. O sea, por haberse dedicado, perdón, más a las putas que a las vías.
que la anterior secretaria de Estado está imputada por corrupción por haber ayudado a que los otros robaran a manos llenas, que la anterior ministra de Transporte ha tenido que ser colocada en paradores para tapar las juergas computas del anterior ministro de Transportes, que el asesor áulico del Ministerio de Transportes, que también era el conseguidor de todas las prostitutas que circulaban por ahí colocadas en todas las empresas ferroviarias, está también en prisión, y además era uno de los asesores de la empresa que renovó la vía que ha sido accidentada, y que el actual ministro de Transportes, en el mejor de los casos podemos decir que es un amable tuitero dedicado al amable comentario político sobre el resto de desgracias que ocurren en el resto de España, pues con este microrrelato, por lo menos desde el primer día, alguien en el Partido Popular podría haber empezado a decir que quizás si todos estos condicionantes no se hubieran dado, habría sido más fácil que la gestión hubiera sido buena. Pero es que el Partido Popular a día de hoy, yo no tengo la referencia más que de la rueda de prensa que dio el otro día Esther Muñoz, en el que empezó a subir el tono, pero en el resto hay una sensación de decir en plan de no, vamos a respetar, porque además el eufemismo que ellos utilizan, que es el de no hay que politizar las tragedias, que es lo que están diciendo ahora, en realidad el significado real es esperaos a politizar a que podamos encontrar la forma de endiñárselo a Juan Manuel Moreno Bonilla. Y cuando podamos hacerlo, entonces empezamos a politizar, que todavía no. Y la siguiente cuestión, ¿por qué el funeral masónico que hacen la semana que viene? Funeral masónico, bien dicho. Funeral masónico. ¿Por qué el funeral masónico lo hacen la semana que viene y no dentro de un año, como hicieron con la Dana? Porque saben que cuanto más tiempo pase, más cosas se van a saber. Y cuantas más cosas se van a saber, más posibilidades tienen y más papeletas tienen de llamar asesino a toda la caterva del gobierno de los que están ahí. Por cierto, con la connivencia absoluta del papelón indescriptible que han hecho los reyes durante toda esta semana. Lamentable. Pero, ¿por qué están haciendo todo esto? Lo hacen porque saben que a medida que pasa el tiempo van a ser más culpables y quieren cerrarlo todo. ¿Y qué hace el PP? Aceptar y tragar. Es bochornoso. Marcos. Sí, bueno, la estrategia que están llevando, a mí es que me parece que es de libro lo que está haciendo el Partido Socialista y habría que aprender. Ellos no están sobrecomunicando, están sobrehablando. Muy bien dicho porque eso. no ha parado en ningún momento Óscar Puente de estar paseando por todos los medios afines y amigos y Pero tal. sin explicar nada. Sin explicar nada. Ahí. Por eso no comunican nada, simplemente lo embarullan todo para que al final no se sepa. Y entonces empiezan a dar datos y tal. Entonces sobrehablas, pero no asumes ninguna responsabilidad. Por otro lado también sale también Marlaska a decir también sus versiones y esto. Lo que sí es tremendo es que dentro de todo este barullo de datos y tal que empiezan a dar, siempre están tratando de encontrar alguna pequeña cosa que agarrarse y que poder colgar a los demás. Lo que sí es alucinante es que no sé dónde han sacado esta gente o qué cultura empresarial pueden tener, porque es absolutamente cero, los habrán sacado de unos billares. Que un asesor del ministro pueda ser al mismo tiempo asesor de una empresa adjudicataria es un escándalo tremendo. Eso no hay que pasar de puntillas. Porque ¿Te refieres a Coldo? Exactamente, porque no puede haber... Hay leyes de incompatibilidades. Es decir, en una empresa normal, los consejeros y los directivos firman documentos de conflicto de intereses. Y aquí, sin embargo, tú puedes ser perfecta, porque si eres socialista, puedes estar asesorando... Bueno, socialista, perdona, que también creo que Montoro tenía un hermano que se dedicaba a solucionar temas... Bueno, socialista también. Sí, también socialista. Perfecto. Ambos eran socialistas. Buen punto, Hermenegildo. Y lo que sí quiero decir es, sobre todo, la falta de respeto a la gente. Porque lo que estaba comentando Pilar sobre esta ceremonia laica, dices, vamos a ver, si se hace en Huelva, además 27 de los 45 víctimas son de Huelva. Seguro que todos están son rocieros, macho, en una cofradía rociera. Seguro que toda esta gente lo que quieren, por supuesto que son creyentes, segurísimamente, incluso yo te diría casi hasta los 45. Entonces dices, ¿por qué coges y haces una ceremonia laica? Porque lo importante no son las víctimas, porque lo importante no son los familiares de las víctimas, sino lo importante son los políticos, que ellos personalmente son laicos, incluso a lo mejor alguna de las figuras de la Casa Real también son laicos, y lo que quieren es una ceremonia para ellos, no una ceremonia para las víctimas ni para sus parientes. Y seguramente a los que son las víctimas y los familiares de las víctimas, o sea, los familiares de las víctimas los pondrán atrás, los pondrán separados y la ceremonia se la hacen para ellos. Mi recomendación es que no vaya nadie. Por otro lado, sí es importante saber que no el 31, sino el día 29 es cuando se ha convocado un funeral en Huelva, en la Catedral de Huelva, a las 18 horas, y que será oficiado por el obispo Santiago Gómez Sierra. Ese es el funeral, el 29, el de verdad. El del ayuntamiento que ha convocado y que a esta
pantomima que han montado, que no vaya nadie. Si van, que vayan un poco a la entrada simplemente para hacer ver a los políticos la opinión que tienen de ellos. Hermenegildo. Mira, la tenida masónica tiene un objetivo, que es el objetivo de la polarización y el objetivo de la ruptura. Es decir, desvías el foco y centras el debate sobre si tiene que ser un funeral religioso o no religioso. Tal cual. Ya estás hablando de que España es un Estado no confesional, de ahí pasas a la laicidad del Estado, con lo cual estás reformando la Constitución de una manera subrepticia, y luego polarizas y creas un debate donde no lo hay, o donde no tendría que haberlo, porque a nadie le hubiera sorprendido que hubiera un funeral religioso cuando España es un país mayoritariamente católico y efectivamente en Andalucía pues la adscripción o el fervor, es decir, yo recuerdo todavía... Y el rey de todos se deja bueno, el rey de todos a lo mejor está dejando de ser el rey de todos. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que voy, el Partido Popular... Yo no voy a hablar de lo que ha dejado de hacer, yo voy a hablar de lo que podrían hacer y de lo que pueden hacer todavía, que es mucho más sencillo y mucho más efectivo. ¿Por qué nos repasan todos los contratos, toda la contratación pública que ha habido desde, 4 o 5 años, desde todo el gobierno de Pedro Sánchez, adjudicaciones de obra pública ferroviaria que ha existido con identificación de empresas beneficiarias, de accionistas de las empresas beneficiarias, de últimos beneficiarios de las empresas accionistas de las empresas adjudicatarias? Y entonces, cuando tengamos el mapa completo y veamos que se han respetado los principios de transparencia, de concurrencia, que no ha habido manipulación, que no ha habido bajas temerarias, que no ha habido adjudicaciones donde miembros del Consejo de Administración tienen una relación de amistad íntima o de parentesco íntimo, por afinidad o por consanguinidad con las personas que adjudican las obras. Cuando hayan hecho todo ese trabajo, pueden ir a las comisiones de investigación y decir: señores, aquí no estamos ante un problema de una circunstancia sobrevenida, estamos ante una corrupción sistémica que tiene como resultado 45 muertes. Fíjate, porque es que además estamos hablando del Ministerio de Transportes. ¿Dónde está José Luis Ábalos? En la cárcel. ¿Dónde está su asesor mano derecha, Koldo García? En la cárcel. ¿Para quién trabajaba Koldo García desde el año 2000, finales del 23 hasta el 24? No te olvides de Santos Cerdán con Abinabar, que también era adjudicataria de obra pública. Pero quiero centrarme en esto porque... Isabel Pardo de Vera también. Porque una de las empresas que formaban parte de la UTE, encargada de la renovación del tramo de Adamuz, ADVI, fichó a Koldo García como consultor para Latinoamérica. 6.000 pavos al mes y una comisión del 0,75% por la consecución o el logro de obras. Y resulta que la empresa encargada de proveer de balasto las piedras que se asientan sobre las vías al AVE, resulta que esa empresa, que no estaba homologada, no estaba certificada para precisamente garantizar la calidad de esas piedras, esa cantera, ¿contrató a quién? A la mujer de Koldo García. Yo me quedo con una cosa, y corrígeme, Pilar, tú que eres experta en materia de comunicación. Lo ha clavado Santiago Abascal y lo ha clavado Cayetana Álvarez de Toledo. Esto se resume en una frase muy sencilla, muy simple, que entiende todo el mundo. La corrupción mata. La corrupción mata. Y sin embargo el gobierno... Y ahora vamos con la estrategia gubernamental. ¿Qué está haciendo? El modus operandi del PSOE, y corrígeme, Pilar, si no es así, para salir indemne de las crisis. Son 4 puntos. Punto número 1. Unidad y lealtad institucional en las primeras horas. Es decir, no hay que politizar. Número 2. Alertar contra los bulos y la desinformación. La única verdad es la del gobierno. Número 3. Remover cielo y tierra hasta encontrar un chivo expiatorio. Y número 4. Pasar a la absoluta beligerancia contra el cabeza de turco, ya sea el PP, ya sea una empresa. ¿Es así o no es así? Es así, y además esto tiene un problema de base, volviendo a lo que estamos hablando al principio, al respecto del papel de la oposición, o de algunos miembros de la oposición, porque tienes razón en que hay algunos miembros de la oposición que sí que están a la altura de esto.
Los españoles se conocen la carta completa del Ventorro gracias a que el Partido Socialista lleva un año hablando de una manera ininterrumpida acerca de esto, que es un elemento que nada tiene que ver en que se muriera la gente. Pero los españoles se conocen la carta completa del Ventorro. Si los españoles se la conocen, no es porque los medios de comunicación, que por supuesto también hayan estado hablando una y otra vez del tema, sino porque los políticos de la oposición, en este caso el Partido Popular, es decir, tanto el gobierno como sus socios, han estado día y noche trayendo otra vez el tema, de tal forma que siga estando de actualidad durante todo este tiempo. Yo no he escuchado a ningún miembro del Partido Popular hasta la fecha, más allá de efectivamente algunas excepciones, montando un relato que sea sencillo, fácil de entender y reproducible, de tal forma que los españoles sepan lo que ha pasado. Es muy grave que a día de hoy, una semana después, los españoles no se sepan el nombre de la empresa en la que trabajaba Koldo García, que es una de las adjudicatarias de Ademuz. Y la responsabilidad de eso no es de los medios de comunicación, que creo que los medios de comunicación que somos críticos con el gobierno estamos haciendo un papel extraordinario, y esto es una especie de falsa humildad, pero no es así. Es que creo de verdad que los que estamos haciendo oposición al desastre de gestión estamos siendo los medios de comunicación y no los partidos. Pero si los partidos abdican, o en este caso una parte de los partidos abdican porque piensan que lo que piden las víctimas es la falta de confrontación, con lo que se van a encontrar es que esas víctimas, igual que pasó con la Riada, van a recibir el relato de la izquierda y al final van a acabar culpando al Partido Popular, o algo casi incluso más grave de la situación, que es exculpando al Partido Socialista, cuando es infinitamente más responsable de esto que ha ocurrido aquí, porque la Riada es una cosa que cae de Dios. Entonces, o sea, por mucho que el PP lo conjure, el agua no cae del PP, ni de Génova 13, ni de donde sea que esté la sede del PP en Valencia. Pero el mantenimiento de las vías sí que cae en el Ministerio de Transportes. Hombre. Las personas que tienen que mantener las vías y que tienen que mantener el estado de nuestras infraestructuras ferroviarias sí que salen de Ferraz, donde sea que el número que sea Ferraz. Entonces, claro, si el problema de esto es que si no instauras tú el relato de lo que ha sucedido, o si no dices la verdad de lo que ha sucedido de una manera clara y sencilla para que se repita todo el rato y para que los españoles memoricen algo que implique que la responsabilidad es de quien es, que en este caso es del gobierno, lo que va a acabar sucediendo es que el gobierno va a imponer su relato y aquí va a salir Óscar Puente, capitán general de los ejércitos, próximo candidato a la presidencia del gobierno de España, que encima va a ganar. Pero, porque ¿sabes? ganan por incomparecencia del contrario. Pero ¿sabes la diferencia, Pilar? Es que, nos guste o no, el Partido Socialista es un ejército totalmente unificado bajo el liderazgo de este autócrata. Toca muy bien engrasado. Muy bien, y toca el pito y todos simultáneamente dicen lo mismo, pero desde sus tertulianos, sus políticos, sus ministros, pero es que no van a son tal el y eso. Pito, si es que eso es lo grave. Pero es que, de todas maneras, incluso aunque tocaran el pito, se está viendo con el tema de Mercosur, es decir, son reinos de taifas, que es muy fácil ir a derribarlos. No salió tampoco prácticamente nadie a defender a Amazon. Bonilla tiene su posición y López Miras el otro día con Mercosur, o también Isabel Díaz Ayuso dice una posición distinta. Entonces el problema es que son pequeños reinos y que incluso algunos de ellos pueden ver que el reino está siendo asaltado, el reino de al lado, por el Partido Socialista, y dicen, como a mí no me ha pillado, perfecto. Y luego, sobre todo, con lo del tema del Ventorro, o sea, lo de la jueza de Catarroja, o sea, es algo impresentable. Yo lo que diría a Amazon, por favor, salga y diga unas declaraciones. Sí, estuve con esta señora, no sé qué, cuente todas las cosas, porque eso no es un delito. Claro. Estar con una señora no es un delito. Pero si lo dijera ya se cortaba el tema. Pero dice, sí, ¿y qué? Porque el tema es que lo que es delito y lo que es objetivo de ser juzgado son otras cosas. Y lo otro solamente puede ser juzgado en un programa como Salsa Rosa o en las revistas del corazón. Pero se ha centrado un juez y un juzgado en tratar de desvelar un tema que sería un delito del corazón, lo único, un delito moral, pero no es un delito que en el Código Penal, donde te dice no está recogido que tú comes con una señora. Es que esto es así. Esto que estás diciendo es el ejemplo perfecto, la importancia del relato. Porque el relato no solo llega al común de los mortales, es que llega también a la judicatura. Ahí está. Es que llega también a la judicatura, porque es que igual la gente no lo sabe, porque ya hemos perdido el contacto diario con la aberrante instrucción en Catarroja. Pero la jueza de Catarroja ha pedido, o sea, que abran los oídos ahora a nuestros oyentes, la jueza de Catarroja ha pedido las medidas de la mesa del Ventorro. Tela, ¿eh? Ha pedido en una diligencia las medidas de la mesa del Ventorro, que le faltaba pedir la medida de la espalda de Maribel Vilaplana, a ver si cabe o no cabe. O sea, esta es la aberración absoluta en la que nos estamos encontrando con la Dana. ¿Y por qué? Porque esta señora se ha despertado un día, que es una pobre señora, una jueza de pueblo de Catarroja de instrucción básica, se ha despertado un día y ha decidido que el centro de la instrucción tiene que ser eso. No, porque el relato que lleva haciendo y machacando el gobierno en prensa día y noche y todos sus altavoces repitiendo es exactamente eso, que es que la gente se murió porque Mazón estaba comiendo ahí
cuando no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y por eso establecer el relato es importante, porque la verdad social se acaba convirtiendo también en la verdad judicial. Y como el PP, al parecer, como hizo con el fiscal, solo sabe hacer oposición a través del juzgado y espera que sean los jueces o los medios de comunicación los que les hagamos el trabajo a ellos porque no se quieren ensuciar las manos, pues por lo menos que entiendan que si no actúan luego les pasa esto, que la mayor tragedia natural de la historia se dirime en cuanto mide la mesa del Ventorro. La justicia y los medios de comunicación no están para hacer política. Ellos hacen su trabajo, tanto los jueces como la prensa. Y por cierto, lo están haciendo extraordinariamente bien, estoy muy de acuerdo contigo. Y los políticos, la labor de la oposición es hacer la oposición. Muy de acuerdo con lo que estáis comentando. ¿En dónde se está centrando todo el relato durante meses y meses? En una comida de Mazón con una periodista, como si eso fuese el causante del desastre. Y no se atiende a lo realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? La clave de todo el asunto con la Dana, lo más relevante, son dos factores. Uno, el gobierno de España no hizo las obras necesarias para evitar la riada y la catástrofe. El gobierno de Sánchez. Número dos, una vez acontecida la riada, culpa del gobierno de Pedro Sánchez, los dejó tirados como perros durante 3 días. Pero desviaron la atención. ¿Qué está pasando y qué va a pasar posiblemente con el tema del accidente de Adamut? ¿Cuál es la clave? Una clave. Se rompió una vía. ¿Por qué? Falta de mantenimiento, obra defectuosa. En todo caso, responsabilidad de Ministerio de Transportes. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la artillería del gobierno de Sánchez? Al 112. Al 112. Pero es que, al fíjate, 112. Manu, tienes dos cosas. Una, además del relato, tienes la imagen que es muy poderosa. Es decir, la gente lo que ve es a Óscar Sánchez todos los días al frente o al mando. Perdón, Óscar Sánchez. Óscar es que Puente. me ha traicionado el subconsciente, pero es que hay una traslación, no hay una bilocación del personaje. Óscar Puente. Lo tienes todos los días compareciendo y eso te da la impresión de, dices, esta gente está dando la cara. Que es la primera parte del relato es un ministro que da la cara y no se esconde como Mazón, que tardó no sé cuánto tiempo, y ya estamos con la comparación de siempre. Que además que no es verdad, es que no es verdad. Sí, es que en la tarde de la riada a las 9 de la noche Mazón estaba ahí cuando no había ni un muerto. Pero que el relato consiste básicamente en que no es verdad. O sea, si fuera verdad no haría falta el relato. No hay nadie del PP respondiendo y diciendo el cuento, el relato, el cuento o la ficción o como quieras llamarlo, justamente no tiene que ver con la verdad, porque si no, no sería relato. Entonces el relato se basa sobre la posverdad o sobre la manipulación de la mentira. Y en este caso, el manejo del relato es tan poderoso en el sentido de que vamos a construir una realidad paralela. ¿Qué es lo que va a primar? No ya que haya habido una negligencia o una falta grave de diligencia por parte del Ministerio de Transportes o por parte de la empresa que está encargada del mantenimiento de las vías. Lo más importante va a ser que no hubo una respuesta adecuada para socorrer a las víctimas en un periodo temporal necesario. ¿Y quién es el responsable? Mire usted, solo tenemos transferido a las comunidades autónomas. Efectivamente, esa es la estrategia del gobierno. Muy rápido, sí, Marcos. Muy breve. Antes comentabas del 112, que creo que había salido en El País, que la persona del Albia llama a Renfe y Renfe dice, te mandaré, intentaremos enviarte algo. Y El País está dando que ese intentaremos enviarlo a alguien, da por supuesto que esa persona llama al 112, pero eso no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que el 112 se entera porque son los ciudadanos que están en los trenes los que les llaman. Entonces, por eso precisamente la Guardia Civil no tiene ninguna información, porque efectivamente, y esto es todavía más grave, que Renfe y Adif sepan desde el minuto 1 que ha sucedido el accidente y que la Guardia Civil no lo sepa y que el 112 no lo sepa, porque el 112 lo que han dicho es que la llamada viene de los pasajeros y no de Renfe o de Adif, que aparentemente están diciendo ahora que lo sabían desde el minuto 1 porque hablaron. Es decir, no transmiten esa información ni a la Guardia Civil ni al 112. Fíjate esto es importante. Es muy importante. Es muy importante. Esto es muy importante y desde aquí, o sea, todo mi reconocimiento tanto a la excelente labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a los servicios de emergencia del 112, porque los primeros que llegan a lirio. Y lo que tienen que hacer los sanitarios es atender a los heridos que están allí. No saben que hay un segundo tren y no saben dónde está el segundo tren. De hecho, ¿quién avisa a la Guardia Civil de que hay un segundo tren siniestrado? ¡Un pasajero! Sí. Es un pasajero el que sale del Albia accidentado, ve unas luces al fondo y dice...
voy a buscar ayuda. Pero el gobierno es que lo ha empeorado con esta situación, porque si realmente el gobierno está diciendo que Adif y Renfe lo sabían, porque había llamado la interventora que estaba en el Albia, y lo sabían, el problema es que tienen que explicar, porque si lo sabía Renfe y Adif, ¿por qué no lo sabe la Guardia Civil y por qué no lo sabe el 112? Sino que se tienen que enterar por los ciudadanos. En fin. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya dije yo que esto iba a estar calentito. Y eso que no hemos empezado con el rey. No hemos empezado. Ahora vamos, que la cosa, hay mucha tela que cortar. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Bueno, esto que están escuchando es Hermenegildo y Marcos de Quinto cantando en dúo. Ya está revelando un secreto que no era de ningún tipo. Ha salido en directo. Yo hacía la segunda voz. La segunda voz. ¿A qué quinta pertenecemos? ¿No? Pero bueno, pero maravillosa esta canción, por cierto. Recuerdo a todos aquellos que os guste la música que suena en este programa, la tenéis disponible en la playlist de La Trinchera en Spotify. Señores, primer mensaje, comentaba antes, modus operandi del gobierno. Primer mensaje, primera clave. No hay que politizar, no politicemos el dolor. Esa es la estrategia del gobierno en las primeras horas de una crisis. ¿Quién lo dice? Lo dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Atención. Exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se he señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Lealtad, unidad, no politicemos el dolor. Por cierto, los mismos que, atención al listado, los mismos que politizaron desde el minuto 1 el Prestige en el año 2002, culpando a Rajoy. El Jack 42, año 2003, culpando a Trillo. El 11M 2004, culpando a Aznar. El Ébola 2014, culpando a Rajoy. Pandemia 2020, culpando a Ayuso. Palets, ¿os acordáis de la crisis de los pellets en el año 2023? Con Yolanda Díaz recogiendo bolitas de plástico en la playa. Recogiendo conchas para hacerse collares. Exacto. ¿A quién querían culpar? A Alfonso Rueda. Dana, 2024. Mazón, gran apagón. Ay, no sé, no contesto, no sé quién es. Y ahora Adamuz. ¿A quién van a culpar? No, perdona, gran apagón, trataron de señalar con el dedo. Primero dijeron, una central eléctrica de 350 megavatios que tenía nombre y apellido. Exacto. Y entonces, a una empresa. Hombre, por Dios bendito. Bueno, fijaos, ¿quién sabe de relato también? Que es otro experto. Pablo Iglesias. ¿Y qué decía Pablo Iglesias las horas después de la Dana? Atención. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando escuchen la frase de no politicemos esto, desconfíen. Ay, amigos, desconfíen. Año 2016, el propio Pablo Iglesias decía, debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad. Por lo tanto, esto del mensaje de no politicemos, es mentira. La unidad, la lealtad, es una trampa para elefantes del PSOE. Que el gobierno lo diga es normal, porque a ellos es que no les interesa. No les interesa. No politicéis es no pidáis responsabilidades, y al gobierno le interesa. Es normal que lo diga, si lo que es aberrante es que la oposición lo cumpla. Exacto. Eso es lo que es aberrante. O sea, porque además a mí me apasiona esto de es que hay que respetar el dolor de las víctimas. Entonces, dependiendo de cuál sea la catástrofe, respetar el dolor de las víctimas significa una cosa y su contraria. Exacto. En el caso de la Dana, respetar el dolor de las víctimas significa aprenderte la carta del Ventorro. En el caso de Ademuz, de respetar el dolor de las víctimas significa que no sepamos cuándo se ha renovado la última vía y si llevaba rota desde hace 5 meses. Porque hay que respetar el dolor de las víctimas, porque tienen que velar a sus familiares sin tener conocimiento de lo que ha sucedido, porque igual eso les causa más dolor. Sobre si se servía ensaladilla rusa o aceitunas en el Ventorro, eso clave para que puedan pasar página. Pero en este otro caso no. Pero por el amor de Dios. Hombre. Y luego, perdón, un segundito, ya me callo un rato. Lo que decía Tess Marcos, decía, es que en el PSOE tocan el pito y de repente se ponen todos firmes. Pero es que en el PP nadie toca el pito. A mí me apasiona cuando vienen, incluso los de Vox muchas veces critican y dicen, es que en Génova lanzan el silbato y entonces todos los medios de derecha salen a responder y a repetir lo que ellos dicen. Pero ojalá, por el amor de Dios, tuvieran ellos para sí mismos la capacidad
de armar relatos en contra de algo de alguien. Si es que no lo hacen jamás. O sea, están esperando a que los medios demos la batalla y luego después de eso se suman, si eso, de una forma mucho más blanda para intentar no mojarse. Es que es horrible lo que está pasando. Luego se genera semejante grado de desafección política y no entienden por qué la gente vota masivamente a otros partidos. Fijaos, porque este es el primer punto que quería dejar claro, cómo el gobierno utiliza en función de sus intereses lo de no politizar el dolor. No politizan el dolor, hacen ese llamamiento cuando no les interesa, cuando ellos son los responsables. Ahora, cuando le pueden echar la culpa a otro, vamos y lo politizan. Son los primeros en politizarlo. Segundo mensaje que quiero poner encima de la mesa y abrimos mesa de debate. Hay que combatir los bulos. Fundamental, porque ¿qué significa combatir los bulos, la desinformación? No hagáis caso a lo que digan los demás. La única verdad es la verdad oficial, la verdad del gobierno. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha dado esa orden, esa directriz? También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Bueno, este es el primer mensaje claro, órdenes. Pedro Sánchez, hay que combatir los bulos. Señores, infórmense, sí, pero a través de los comunicados oficiales de Moncloa, Radio Televisión Española y mis tertulianos, el equipo sincronizado. ¿Quién obedece esa orden? El ministro del Interior, señor Marlaska, que dice lo siguiente. Por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad monitorizan constantemente todas las redes sociales y en momentos de crisis y emergencia como estas, con el fin, evidentemente, de poder contrarrestar los mismos, porque tienen una incidencia absolutamente negativa en algo tan importante como es la seguridad de la sociedad y también la confianza hacia las instituciones. Por eso no está de más repetir y repetir a toda la ciudadanía y sobre todo a los afectados que se informen a través de los canales oficiales. Vale, informaos a través de los canales oficiales. Hay mucha desinformación en las redes sociales y nosotros, Ministerio de Interior, vamos a vigilarlo. ¿Y qué dicen los medios oficiales del régimen? Empezando por Radio Televisión Española y su gran capitana general, Pepa Bueno, los informativos de Televisión Española. ¿De quién es la culpa de los accidentes ferroviarios? Atención. Y lo que hemos comprobado en situaciones anteriores similares a esta, como la Dana de Valencia o el apagón del año pasado, es cómo en esos primeros momentos de incertidumbre, cuando apenas tenemos imágenes, cuando la información llega a cuentagotas, es precisamente ahí cuando empiezan a circular los primeros bulos en las redes sociales. Este es el corte en donde Televisión Española vuelve a advertir del peligro de los bulos. Pero ahora sí, cogemos el corte. Creo que es el corte número 13, Amalio. Pepa Bueno en el informativo de Televisión Española. El de hoy es uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de nuestro país y es el que más víctimas mortales se ha cobrado desde que en el año 2013 descarrilara el Alvia en la curva de Angrois, donde murieron 80 personas en Galicia. Pero el peor ocurrió durante la dictadura, que lo intentó silenciar. ¿De quién es la culpa? Angrois, que fue el accidente que sucedió bajo el gobierno de Rajoy, y Franco, claro que sí. Hay dos cosas. Hablando de bulos, hay dos bulos que son patentes. Uno, Óscar Puente, y creo que has colocado antes esa declaración, diciendo que lo que sí está descartado es que sea un problema de mantenimiento. Y luego el otro bulo es cuando aseguran que curiosamente los muertos todos fueron al instante, no sufrieron. Entonces, es decir, heridos sí, había muchos, pero curiosamente los muertos esos no, es que ni pasaron, fue al instante. Y eso es absolutamente dramático, porque lógicamente tardaron una hora en poder llegar ahí los servicios sanitarios. Y luego ha habido bomberos, que no sé si tenéis esas declaraciones, que han declarado, bomberos que había gente viva, que los sacaron, unos murieron nada más haberlos sacados, otros estuvieron hablando con ellos y murieron en ese momento. Entonces, todo esto de que los muertos sucedieron de inmediato, pues a mí me parece ya casi lo más repugnante que puedan decir ese bulo y que pidan disculpas. Yo por lo menos exigiría que pidieran disculpas por haber dicho eso de cara a las familias. Hermenegildo. Mira, si os fijáis en todos los mensajes, utilizan palabras clave, que son dolor, víctimas, ciudadanía, informarse,
canales oficiales. Es decir, y luego el tono de voz que pone Pedro Sánchez a la hora de hablar, que parece que está relatando de una manera totalmente impostada una situación muy, muy dramática. Eso no le sale a María Jesús Montero, porque pone muecas cuando están en esa situación. Pero al otro sí le sale, ¿no? Sí, al otro Entonces, aquí hay dos cosas. Una, el uso alternativo del dolor, es decir, y además eso es típico de un régimen autoritario o totalitario, que es decir, yo monopolizo la verdad y hago un uso alternativo de la verdad según me convenga. El silenciamiento de las voces críticas. ¿Cómo silencias aquí? Hombre, aquí no vas a cerrar un medio de comunicación, ya les gustaría, pero lo que hacen es ponerle la etiqueta de bulo. Entonces, ¿qué es un bulo? Bulo es todo aquello que yo no diga como verdad oficial. Y luego lo que están haciendo también, que lo están haciendo de una manera muy orquestada y la izquierda lo ha hecho siempre de una manera muy profesional, es la uniformidad en el relato. Es decir, total. Aquí hay unos señores, yo entiendo que por qué se gastan tanto dinero en asesores en la Moncloa, porque ahí deben tener un equipo muy bueno que consigue... No, de verdad, de periodistas. Una cosa, es que la gente no lo sabe. En Moncloa hay un equipo de 70 personas exclusivamente dedicadas a construir relato. Y ahí hay contratados guionistas y directores de pero cine. Si es que hay directores, si es que se ve perfectamente. Pero claro que hay que aprender de eso. Lo que pasa es que a mí me gustaría poder disponer del dinero de todos vosotros para hacerlo. Claro. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se dedican a utilizar tu dinero para decir que tú estás propalando bulos. Entonces, tú efectivamente tienes guionistas de televisión o guionistas de cine, tienes gente que está muy acostumbrada a manipular los sentimientos como hacen las series. Tú ves cualquier serie de televisión o cualquier película y sabes que en el minuto 20 va a producirse el primer punto de giro, que en el minuto no sé cuántos se va a producir una música que acompaña una determinada actuación que va a provocar las lágrimas en los televidentes. Y aquí estás haciendo exactamente lo mismo. Y luego tienen otra cosa que a mí de verdad me encantaría recibir todas las mañanas, un argumentario donde me den hecho ya lo que tengo que decir, porque es que es fantástico. O sea, tú eres ministro y dices, no te preocupes, no tienes que pensar, ya lo hacemos por ti, lo que tienes que decir todos los días es caballo rey. Sota, caballo rey. Pero es que eso está bien hecho. Claro que está bien hecho, pero si es lo que estoy diciendo. Entonces, a lo que voy es, primero, el Partido Popular podía hacer exactamente lo mismo, es decir, tiene dinero suficiente para contratar guionistas, tal, etcétera, todo asesores de comunicación. Asesores de comunicación. De hecho, hay uno muy bueno que está por ahí circulando, que es el que más dolores de cabeza da, que se llama Miguel Ángel Rodríguez. Hombre, objetivo número uno de todo porque es el objetivo patrio. Número uno a batir, porque saben perfectamente que es un tío que lo hace bien. Es decir, cuando tú tienes a alguien muy señalado es porque verdaderamente está tocando las narices. Cuando tú tienes cuando te dicen es un hombre razonable, es una persona dialogante, te lo dice el oponente, malo. Tú te empiezas a preocupar. Eso es cuando en una negociación a mí me pasa que la parte contraria diga, oye, ¿qué abogado más razonable tienes? Y te, no, esto ya por ahí vamos mal, ¿no? Malo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo no entiendo por qué el Partido Popular y todos los partidos de la oposición, porque a Vox le pasa 3/4 de lo mismo, porque no tiene una estructura de comunicación, porque parece que la estrategia de comunicación de Vox es censurar al Partido Popular porque no está haciendo lo que el Partido Popular se supone que debería hacer. Coño, pues hazlo tú. Y el Partido Popular... Hombre, se han presentado con una querella. Bueno, sí, que está muy... Evidentemente, es decir, ya presentarte con una querella ya es un paso mucho más de gigante que no hacer contra Mercosur en el Parlamento Europeo. Bueno, yo eso estoy absolutamente en contra de lo de votar contra Mercosur, pero bueno, eso es otro debate. Yo creo que... Pero vamos al tren y sobre todo vamos al relato, que es lo esencial. Yo solo quiero recordar rapidísimamente, antes de que pasemos a publicidad, que Pepa Bueno es una persona a la que echaron del país por sanchista. Tela, ¿eh? O sea, quiero decir... Pero si es que no hace falta que digas nada. Si es que salta a la vista. Es una persona a la que en el diario El País entendieron que era demasiado ferviente con el régimen. O sea, a partir de este axioma... empezamos a valorar todo lo demás. Es normal que esté ahí. Si tú quieres tener una estrategia de régimen autoritario, lo normal es que coloques a gente así. Déjame un segundo, Hermenegildo, porque, fijaos, hemos repasado 3 claves,
tres claves del modus operandi del gobierno de Sánchez. Hemos visto cómo la prioridad número uno del Ejecutivo es, por un lado, no hay que politizar el dolor, esto es fundamental. El tercer punto, hay que combatir los bulos y luego, para combatir la desinformación, y luego crear el chivo expiatorio. Hemos visto cómo desde Televisión Española Pepa Bueno hablaba ya de Franco, hablaba ya del accidente de Angrois, que fue bajo el gobierno de Rajoy y que nada tiene que ver con este accidente, porque en el caso de Angrois, terrible, 79 víctimas mortales, se debió a un error humano, es decir, el maquinista cometió un error y hay más, porque ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está construyendo un relato para decir, en primer lugar, que no ha sido responsabilidad suya, que el accidente de Adamuz es por falta de no es por falta de mantenimiento ni de inversión. Por lo tanto, el Ministerio de Transportes queda absolutamente exculpado. Que tampoco se debe a la obra defectuosa a cargo de empresas bajo sospecha de corrupción. Y que, sin embargo, los posibles culpables son, en primer lugar, Irio, la compañía, el primer tren accidentado, y, por tanto, la liberalización de los trenes que se produjo en el año 2021. En segundo lugar, ArcelorMittal, el fabricante de la vía, del raíl de acero, también han apuntado a Arcelor. Y luego está lo que comentábamos antes, que ha sido el Partido Popular, el Servicio 112 de Andalucía, o los recortes con Mariano Rajoy en la inversión pública. En caso de que dimita alguien, y estas son informaciones de las últimas horas, todo apunta a que si cae alguien dentro del gobierno, será el presidente de Adif, como mucho. ¿Pero tú crees que va a caer alguien? No. Pero si es que bueno, el presidente ahí había presentado se hablaba de que había presentado la dimisión. Sí, va a presentar su dimisión, pero sí, es el problema, cuando tú aceptas que dimita a alguien, implicas que los muertos son tuyos. Sí. Entonces, ellos tienen meridianamente claro, y Óscar Puente, el primero de todos ellos, tiene meridianamente claro que como aceptes una dimisión, ya asumes que la responsabilidad es tuya. Uno de los principales errores que se cometió en la Dana fue cesar a Salomé Pradas, porque eso implicó que todo el mundo entendía que la Generalitat estaba asumiendo una responsabilidad sobre la gestión. Totalmente. No estoy hablando sobre la gestión posterior de los días posteriores. Estoy hablando de la gestión propia de lo que pasó con la Riada y la Alerta, cuya responsabilidad es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Como el PP dio una cabeza, se entendió que esa cabeza implicaba que el PP era el responsable de esto. El gobierno ha aprendido a la perfección sobre esta cuestión. ¿Teresa Rivera dimitió aquel día o se le elevó a vicepresidenta de la Comisión Europea? Se le elevó a vicepresidenta de la Comisión Europea. ¿El fulano de la Confederación Hidrográfica del Júcar se le cesó o está ahí convertido en capitán general de los ejércitos? Ahí sigue. Capitán general de los ejércitos. El de AEMET, lo mismo. Entonces, el gobierno no va a dar su brazo a torcer en ningún momento. Y el PP, que además tiene a figuras extraordinarias dentro para hacer oposición, como por ejemplo el propio Miguel Tellado, si ahora empiezan a sacar a personas que empiezan a hacer oposición sobre esto, pueden revertir la situación, si es que están a tiempo de hacerlo. Pero la tregua tiene que terminar ya, porque ya están en tiempo de descuento para que el gobierno no sea el que establezca el relato y que al final la culpa de esto sea de Juanma Moreno y que encima pierda la mayoría absoluta que tiene ahora por culpa de que no han dado la batalla. Fijaos, cómo está construyendo el relato el gobierno. Hemos dicho varias alternativas que además ellos tientan, ellos prueban, oye, a ver si cuela esto. Entonces, el Irio, a ver si cuela el Irio. No, el Irio no cuela. Oye, ArcelorMittal. Información de hoy, del Mundo. Resulta que donde empieza a descarrilar el Irio no es sobre la vía renovada, sino sobre una vía que es del año 80 y pico. Es 89, decir, 1989. Con lo cual ya lo de ArcelorMittal se cae. Bueno, nos queda el servicio 112. Entonces ahí van, a por el 112, hasta que cuele algo, hasta que cuele el chivo expiatorio. Fijaos hasta qué punto es aberrante esta estrategia del Ejecutivo, que una vez más en Televisión Española, una tertuliana. Hemos puesto un corte de Pepa Bueno en Televisión Española hablando de la dictadura de Franco y del accidente de Angrois que fue bajo el gobierno de Rajoy. Pero es que una tertuliana en Televisión Española habló de que las ruedas del Irio no son redondas, son cuadradas. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren, de los trenes no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas, por mucho que haya habido algún tipo de revisión, podría haber propiciado que el Irio se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente.
Una tertulia. Esto es Televisión Española. Estos son los medios oficiales, el relato oficial. El que dice Sánchez que hay que hacerle caso a lo que diga el gobierno y sus medios oficiales. Apague usted los otros canales y deje solo puesto Televisión 1. Ahí está. Los que dicen que las ruedas de los trenes son cuadradas. Es que yo creo que leyó mal el argumentario. Respecto a lo que decía antes Pilar, me suena, es decir, cuando todos recordamos en la Dana lo que era la presencia de Mazón frente a los medios con Pedro Sánchez, agradeciéndole a Pedro Sánchez y tal. Que en esos momentos Pedro Sánchez le estaba mirando como diciendo, en unas pocas horas te voy a meter una cuchillada por la espalda. Pues esto mismo me lo ha recordado cuando he visto pues a Moreno Bonilla con Óscar Puente y con los Reyes en esas fotos, porque al final es una manera para Óscar Puente muy inteligente de difuminar todo. Aquí es la unidad, todos somos buenos y tal. Y veía yo a Moreno Bonilla diciendo, pobrecillo, porque menuda cuchillada le van a pegar ahora. Y lo que sí me parece realmente sorprendente es, hemos hablado del PP, de la reacción del PP, etcétera y tal, pero la Casa Real, yo no sé qué pasa con la Casa Real desde 2024, que tienen el nuevo jefe de la Casa Real, y sobre todo con esta Lerchundi, que es la de comunicación. Jefa de comunicación. Yo creo que es republicana, esa jefa, fíjate. Sí, posiblemente roja y republicana, se comenta. Estaba llevando los informativos de Telecinco, y yo creo que desde que ella está, pues está la imagen del rey pues yendo un poquito cada vez más hacia abajo, porque ella ya estaba cuando se hace este famoso discurso por Navidades, donde en ningún momento se menciona la palabra corrupción, también cuando se habla esto de accidente evitable, que es echar un cable tremendo a Óscar Puente, pues lo comenta el rey, es decir, es un accidente, inevitable, que en todas partes se hace, y el tema del rechazo a juntarse con los familiares. Es decir, oye, como los familiares, si ven a los políticos, se pueden poner nerviosos, pues el rey, en vez de decirle a los políticos, bueno, pues os quedáis fuera y yo me junto con los familiares, el rey decide no ir ahí. Entonces, ¿quién está asesorando al rey? Porque en estos momentos, posiblemente, no digo que sea antimonárquico el que asesore al rey, pero a lo mejor están deseando que el rey abdique en Leonor, a lo mejor es fuego amigo desde dentro de Casa Real, no lo sé. Es curioso. Yo creo que es una trampa para elefantes. Se te olvida otro error gravísimo que cometió el rey en un discurso recientemente. Por supuesto, los retenidos. Los presos políticos españoles que fueron liberados por el régimen chavista gracias a Donald Trump, y el rey dice los retenidos como gobierno. Pero esto es importante decirlo porque mucha gente piensa, no, el pobre rey es que le hace los discursos el Partido Socialista. Los discursos los hace la Casa Real. No los hace el Partido Socialista. Luego, posteriormente, el gobierno lo puede revisar y puede hacer... Pero hace la Casa Real. Ahora sí, podría ser que se lo hace el Partido Socialista, en tanto sean miembros del Partido Socialista los que están dirigiendo la Casa Real. Pero es muy importante porque el artículo 65, y esto sí es responsabilidad del rey, el artículo 65.2 de la Constitución, lo de los poquitos poderes que el rey tiene sin necesidad de consultar es el nombramiento de los miembros de la Casa Real. Luego, la persona jefe de la Casa Real, así como la persona de comunicación, no tiene que consultar con el gobierno para nada para nombrarles. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar en dos temas. Uno, la corrupción, porque yo me quedo, es clave fundamental para mí, una vez más. ¿En qué se resume? Porque el relato es fundamental, eso es política. La política es relato. Y en este caso, el relato es muy sencillo de explicar a la gente, muy sencillo. La corrupción mata. La corrupción mata. Y vamos a entrar precisamente en qué vinculación tiene este accidente con la corrupción del PSOE. Pero también vamos a hablar, porque os veo con ganas, de la Casa Real y esa foto que ha sido viral. ¡Qué desastre de foto! Eso debería suponer el cese inmediato de la responsable de comunicación de la Casa Real. Y no se ha producido. Vaya error garrafal. Vaya error garrafal. Y ya, simplemente, antes de dar paso a la publicidad, fundamental, porque estamos hablando mucho de relato, etcétera, y yo creo que esto te va a gustar especialmente, Pilar. Para mí, un auténtico maestro de cómo hay que combatir el izquierdismo. ¿Quién? Javier Milei, presidente de Argentina. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Que no todos los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿por qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás... no, pero es que si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte.
Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Antes de continuar, una recomendación: descubra la nueva hipoteca inversa, entre en buenavidasenior.com y consiga un estudio comparativo gratuito para su caso concreto en tan solo 4 clics. buenavidasenior.com. Señores, vamos a abordar, porque yo creo que es una de las claves del accidente de Adamuz, que no se está tratando lo suficiente, sí en los medios de comunicación, pero no tanto en el panorama político, que es la relación que tiene concretamente este tramo y en general las líneas de AVE con la corrupción socialista, porque resulta que este tramo fue renovado, se renovó, y la concesión, el contrato, se adjudicó a una UTE, a un grupo de empresas, entre las cuales constaba una que está relacionada con la trama Koldo. Sobre esta cuestión, una de las periodistas que más ha publicado en los últimos días, no solo sobre, no solo los últimos días, me refiero desde hace muchísimo tiempo, sobre todo lo relacionado con la corrupción socialista, pero en los últimos días sobre este caso concreto, es Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Teresa, a ver, explícanos un poco qué es esta empresa, Advi, que está relacionada con la trama Koldo. ¿Qué relación tiene? Bueno, pues Advi precisamente es una de las empresas que señaló el propio Víctor de Aldama en ese listado que entregó en el Tribunal Supremo, donde señalaba que empresas habían pagado presuntamente comisión a la trama Koldo a cambio de adjudicaciones públicas. Pues ADMI, precisamente, como bien digo, pues forma parte de ese listado, ¿no? Y lo que dijo Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo es que él había presenciado reuniones entre el que entonces era director de carretera, Javier Herrero, y el presidente de ADMI, Manuel Contreras, en las que se habían pactado la adjudicación de determinadas obras en carretera a cambio de comisiones. Y... Bueno, pues dime. Sí, continúa, Teresa, perdón. No, iba a decir, a nosotros lo que nos dice es que, al igual que se han pactado obras en carretera, también se pactaron obras ferroviarias a través de esta misma empresa, que esta empresa tenía muy buena relación con Pardo de Vera, que en un primer momento, como bien sabemos, fue presidenta de Adif, pero que luego pasa a ser secretaria de Estado de Transporte justo cuando Ábalos sale del ministerio. Pues precisamente el tramo de la remodelación Sevilla-Madrid se hace en varias fases. La primera fase es la adjudicación es en septiembre del 21, que no estaba Ábalos, pero meses antes, ya en mayo del 21, la formalización fue en septiembre del 21, pero meses antes, en mayo del 21, digamos que ya se adjudicó a la empresa Advi. Se presentaron pocas empresas y Advi era la que cumplía realmente, pues casualmente, esos requisitos. Advi en UTE con otras empresas. Entonces, la adjudicación en sí del tramo 1 se adjudica en mayo del 21, cuando está Ábalos en el ministerio, y se formaliza en septiembre del 21. La remodelación del tramo 2, de la fase 2, de ese mismo tramo, que es precisamente justo donde ha ocurrido el accidente en Adamuz, fue en el año 23, pero es a la misma UTE a la que ya se le había encargado el tramo 1. Nos dicen que normalmente cuando suele ser la misma UTE la que se encarga para una misma obra de las distintas fases, pero de todas maneras el hecho de que hubiese repetido esa UTE justo con teniendo en cuenta la relación que ya tenía Manuel Contreras con Pardo de Vera, que en aquel momento, en 2023, ya incluso había ascendido, porque ya no era presidenta de Adif, sino que era secretaria de Estado, y quien en aquel momento la sucedía en el cargo de la presidencia de Adif era una persona de su confianza. Pues a nosotros nos dicen que bueno, pues que esta empresa, que está relacionada con la trama Koldo, que ya previamente había sido señalada por pagar comisiones a cambio de adjudicaciones, pues es precisamente la que remodeló ese tramo, y que además nos decían
que Manuel Contreras, que es el presidente de ADVI, se quejaba siempre mucho por los gastos que tenía en mantenimiento pues después de realizar estas obras. Además, Teresa, según habéis publicado en The Objective, hay dos datos que me parecen muy relevantes, y es que Koldo García se reúne con esta empresa meses antes de la adjudicación de esta obra, una vez que ya Ábalos estaba fuera del ministerio, tiene reuniones con esta empresa y después esta empresa contrata a Koldo García como consultor y le otorga un sueldo. Sí, es que aunque Ábalos y Koldo García no estuviesen en el ministerio, ellos seguían manejando el ministerio, ellos seguían teniendo poder en el ministerio. Tanto es así que, por ejemplo, que te he dicho, el directivo de carreteras, Javier Herrero, era una persona de confianza de ellos, que ahora mismo está imputado, junto con Pardo de Vera, que también está imputada en la trama Koldo, y esta persona era de confianza de ella, entonces se siguieron manteniendo en puestos claves a personas que eran de la confianza y del núcleo de Ábalos y de Koldo. Tanto es así que, por ponerte un ejemplo, cuando Ábalos enchufa a esta última pareja que tiene, a su actual pareja, Andrea de la Torre, en Logirraíl, en una de las empresas dependiente de Renfe, que esos, pues es otro melón que habría que abrir, ¿no? Porque justo se contrató pues a Jessica en Ineco y en Logirraíl, es decir, a las prostitutas en empresas que precisamente dependen de Renfe. Bueno, pues cuando enchufa a esta persona, a Andrea de la Torre, fue en el año 22, del año 22 al año 24. En esa época Ábalos y Koldo ya no estaban en el ministerio, pero tenían poder suficiente como para poder seguir manejando en la sombra pues el Ministerio de Transporte en sí. Y como bien acabas de explicar tú, efectivamente Koldo García se siguió reuniendo con los directivos de esta empresa cuando ya no estaba en el ministerio, y precisamente cuando se le adjudica el tramo de Adamuz en el año 23, justo ese mismo año, esa empresa ACI contrata a Koldo García Izaguirre y le realiza transferencias de 6.000 euros al mes durante varios meses, hasta febrero desde finales del 23 hasta febrero del 24, porque la ahí es cuando lo detienen. Claro, porque la UCO detiene a Koldo García Izaguirre, pero le hace transferencia de 6.000 euros al mes a la empresa de Koldo, que es Edicapat SL, en concepto de consultorías. Como bien sabemos, los trabajos de consultoría son difícilmente demostrables, ¿no? Y se hace precisamente justo cuando le adjudican el tramo de Adamuz. Importante esto, 6.000 euros al mes. ADVI, empresa encargada de la renovación del tramo de Adamuz, contrata a Koldo García, le asigna un sueldo de 6.000 euros al mes y creo recordar que también una comisión del 0,75% por obra conseguida. Y luego, para terminar, Teresa, muy rápido, hay otra variable, otra derivada también interesante, y es que la mujer de Koldo García fue contratada por otra empresa, en este caso Anfersa, que se encargaba de suministrar balasto, es decir, la piedra que se sitúa debajo de las vías de tren, debajo de las vías de AVE, y también estaba contratada por esta empresa, pero resulta que esta empresa parece ser que las piedras no estaban homologadas, no eran de la calidad suficiente según los criterios que utiliza ADIF, ¿verdad? Sí, eso lo ha publicado Vox Populi, si no recuerdo mal. Efectivamente, justo lo que cuentan ellos es que la mujer de Koldo pues precisamente estaba trabajando en esa empresa, pero es que a nosotros es eso, lo que nos decían es que precisamente el presidente de ADIF, de lo que se quejaban siempre era pues eso, de el coste que tenía el mantenimiento y el coste que tenía la obra en sí, ¿no? Entonces habría que estudiar y que analizar si se ha realizado una obra low cost hasta el punto de haber sufrido un deterioro la vía precisamente por no haber utilizado el material adecuado. Una obra low cost, que es lo mismo, para que nos entendamos, una chapuza. Es de lo que habría que investigar para garantizar que efectivamente se han hecho las cosas bien o no. Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective y compañera también de este programa. Querida Teresa, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un beso enorme. Bueno, ¿queréis hacer un pequeño comentario sobre esto de la corrupción? Sí, yo solo me pregunto que esta empresa Admit, que tenía contratado a Coldo, ¿qué porcentaje de su facturación hacía en Hispanoamérica? Porque a lo mejor era 0 y él, sin embargo, era consultor para Hispanoamérica. Luego simplemente creo que sería interesante el tratar de enterarnos. Bueno, señores, no quiero dejar de acabar esta tertulia, aún tenemos unos minutos. El rey. La foto que, para todos los que no lo sepan, estamos hablando de una foto que se produce, 1 o 2 días después del accidente, en donde en comitiva va el rey a visitar justo donde se produce el descarrilamiento del Lirio. Y está, de hecho, el Lirio, ahí se ve en la parte trasera de la foto, cómo está el Lirio descarrilado, y aparece una foto con el rey, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y algunos altos cargos más. Yo entiendo que la imagen que querían transmitir era el de unidad, todos unidos ante la catástrofe. Pero claro, esa foto en concreto, que por cierto, filtra la Casa Real, es la Casa Real. No es que la filtre, es que la coloca. Es que la hace y la coloca la Casa Real. Y la pone, la sube como foto oficial. Entiendo, o quiero entender, para dar esa imagen de unidad, insisto, con el tren descarrilado justo detrás. Y toda esta comitiva posando. Bien. En lugar de esa imagen de unidad, lo que refleja, lo que yo entiendo y lo que todo el mundo entiende es: vosotros sois los culpables, sois todos iguales. Pilar. Yo es que, con independencia de si la responsabilidad es de Rosa Lerchundi, de Camilo Villarino o de cualquier otro miembro de la Casa Real, lo siento mucho, pero la responsabilidad en últimos términos es del rey. O sea, si estamos hablando, porque además es que la alternativa es mucho más grave, porque si estamos hablando de que un empleado de la Casa Real puede imponer su criterio por encima del rey de España, entonces la cuestión es infinitamente peor, ¿no? Pero el rey es verdad que lleva, o sea, teniendo con la actuación tan maravillosa que tuvo en Paiporta, cuando el galgo huía, el galgo, por no decir la rata, huía de una manera inmisericordia, allí dejando al resto solos. Por cierto, el presidente de la Comunidad Valenciana sí se quedó ahí a recibir los bolazos de barro mientras Pedro Sánchez huía, porque al parecer, pues no sé, o sea, la seguridad de Pedro Sánchez debe ser que era más importante que la de Carlos Mazón, Dios dirá y repartirá. Bueno, en cualquier caso, que el rey se quedó allí y se quedó haciéndose cargo del dolor de la gente, etcétera, y esta vez dicen los familiares de las víctimas que no quieren ver a María Jesús Montero, y el rey prefiere quedarse con María Jesús Montero antes que ir a ver a 2 abuelos que han perdido a su hija, a su yerno, a 2 de sus nietos y que tienen que hacerse cargo de su pobre nieta huérfana, con una situación absolutamente traumática de la que probablemente no se recupere en la vida esa pobre niña. Y el rey prefiere quedarse con los políticos antes que ir a ver a los abuelos de esa niña. Es que es tan sumamente horrible la actitud de todo este tiempo. El acceder al funeral masónico en los términos en los que se está accediendo ahora. El acceder, por cierto, ya al funeral masónico que se hizo en Valencia, que fue un espectáculo absolutamente deleznable. Esperpento, un espectáculo aberrante. Deleznable, que accedieron a hacerlo allí. O sea, con una cosa que cualquier mediano experto en protocolo hubiera dicho que eso era aberrante y que no se podía tolerar bajo ningún concepto. Buscando además, Pilar, que los familiares situados estratégicamente insultaran a Carlos Mazón, que lo dejaron solo allí. Y solo las cámaras de televisión española. Solo televisión española. 13 minutos solo Carlos Mazón con las cámaras apuntándole, con una realización de sonido que no se ve ni en Dolby Surround o como se llame eso, en un gran cine metido ahí, y la Casa Real lo sabía y lo permitió. O sea, una cosa absolutamente aberrante, pero bueno, más allá de esto, es que lo que ha pasado esta semana con la Casa Real le va a generar un descrédito y una crisis de reputación, que es que cualquiera que monitorice como Marlaska las redes sociales, la reacción de las personas abiertamente monárquicas, cómo han reaccionado a lo que ha pasado esta semana, la Casa Real debería plantearse muy seriamente la situación en la que está, porque yo no había visto semejante grado de odio hacia la Casa Real desde la etapa del rey Juan Carlos y de Botswana, lo digo completamente en serio. O sea, el descrédito que está sufriendo ahora mismo el rey es inquebrantable y no se puede utilizar la excusa de que esto es culpa de Leticia, del Rosa Lerchundi o de Camilo Villarino. Esto es culpa del rey. Y si el rey es incapaz de sobreponerse a las malas ideas de las que tiene su equipo, entonces que se haga una reflexión sobre el enorme problema al que se está enfrentando. Marcos y Hermenegilda. Sí. Bueno, yo soy absolutamente monárquico. De hecho, he sido patrono del Queen Sofia Spanish Institute. Tengo una relación muy buena con la reina Sofía y siempre he tenido con la Casa Real. Estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, el rey es como, a raíz de la intervención que tuvo cuando el golpe en Cataluña, que tuvo una reacción admirable, magnífica, parece que en ese momento algo le sucedería y entonces pues parece que se ha achicado
respecto a la estatura que en esos momentos cogió. Se ha achicado porque posiblemente pues ha tenido pues reacciones contrarias, tendría por la parte de los socialistas. Yo creo también que el Partido Popular le abandonó también en esos momentos, el partido de cuando Rajoy estaba, y pues debe ser una lección que desde entonces ha decidido pues volar bajo. Como comentaba, el rey tiene, según la Constitución, tiene muy pocas funciones que hacer, pero las dos únicas que tiene son la de arbitraje entre instituciones, y en estos momentos en España yo creo que es cuando realmente hay más conflicto entre instituciones. Por poner un ejemplo, el Congreso no está siendo respetado. De hecho, la mayor parte de leyes se negocian o en Suiza con relator o se negocian en Waterloo. Y hay que devolver al Congreso esa función. Y luego, por otro lado, los problemas que hay entre el Poder Judicial, entre el Ejecutivo. Entonces, esa misión de arbitraje, yo no sé cómo se hace, pero está recogida en la Constitución como un deber que él tiene. Luego él sabrá cómo se arbitra, pero yo creo que es necesario. Y la otra misión, por supuesto, es elegir a los miembros de la Casa Real, como antes había comentado, con el artículo 65.2. Y bueno, él tiene que elegir la gente adecuada para ser rey de todos y no coger un equipo que el jefe de la Casa Real era el asesor de Borrell, el jefe de gabinete de Borrell, y bueno, y esta tal Rosa Lerchundi, pues bueno, pues es una persona, yo creo, muy próxima al socialismo. Entonces, realmente yo creo que el único gesto que yo creo no tiene que hacer como su padre, pedir disculpas por haber dicho lo de retenidos y tal, pero el único gesto que podría hacer y que entenderían todos los españoles es en estos momentos cesar inmediatamente jefe de la Casa Real y jefa de comunicación. No puedo estar más de acuerdo. Para mí, la publicación de esa foto debería suponer el cese inmediato de la responsable de prensa. Inmediato. Es que ha sido un error garrafal, insisto. Un error muy grave desde mi punto de vista, Hermenegildo. Yo creo que, por supuesto que ha sido un error. Yo creo que el rey tiene una situación muy difícil. Por una parte tiene un acoso institucionalizado porque no quieren que brille más o que sobresalga por encima de Pedro Sánchez, eso es evidente. Él carece de potestas o la tiene muy limitada, pero ha perdido gran parte de la autoritas que podía tener, y recuperar la autoritas pues es algo que o te viene por carisma o no te viene. Pues muy costoso. Su padre, con todos los defectos que pudiera arrastrar, es evidente que tenía o tuvo durante mucho tiempo esa autoritas, de tal manera que pues el emérito aparecía en cualquier sitio y ya su sola presencia pues a su alrededor concitaba y se veía cómo iban a despachar con él. Aquí no hay ni un solo despacho con el rey. Yo no sé, de verdad, en lo qué enviaron a China, China. Vaya espectáculo lo de China. Es que al final está, yo ya te digo, tiene una tarea muy difícil. Él tiene la obsesión de preservar la institución, sobre todo pensando más en su hija que en él, pero desde luego ahora mismo la monarquía estaría en una fase muy, muy difícil. Bueno, no quiero terminar la tertulia sin hacer un homenaje sentido a un grande de España. Un grande. Pero grande de verdad. Yo solo reconozco la autoridad de un único grande, que es don José Luis Ábalos. O sea que sí. Julio Iglesias. Si no es él, entonces... Pues no es él. En este Julio caso, Iglesias. Ahí te quiero ver, Marcos. Julio Iglesias. Bueno, Pilar, cuéntanos, porque vosotros habéis hablado con él. A punto de decir una impertinencia, porque no sabía que seguíamos con... Cuando está la luz encendida estamos en directo. A punto de decir una impertinencia. No, pero que me alegro mucho y que espero firmemente que Julio Iglesias utilice todo el peso de la ley para destruir a los que han intentado destrozar su reputación a nivel mundial. Porque es que el daño reputacional que le han hecho vale millones que tendrá que pagar alguien de los que se han inventado toda esta caterva. Vosotros habéis hablado con Julio y creo que está ahora mismo estudiando estrategia legal. Es que igual la gente no lo sabe, pero los vídeos que publicaron el diario.es y Univisión, sabéis que no eran las víctimas en realidad, que eran actrices que simulaban ser ellas. O sea, ya no solo es que aparezcan con la voz doblada y puestas detrás, es que era una recreación de actrices. O sea, es una aberración. Y la clapo de Mita, es decir, al frente de la manifestación, cargándose la presunción de inocencia, cargándose el derecho a la propia imagen, al honor y a la intimidad personal, eso les importa un rábano. Pero han hecho un ridículo estratosférico y yo espero que lo paguen. A ver cómo lo pagan. Pues eso, es que, oye, o sea, yo no sé, pero una indemnización de estas características son muchos millones de euros. Y luego simplemente recordar una de esas
denunciantes tenía una cuenta de OnlyFans. Yo simplemente lo dejo bueno, ahí. Y sobre todo, lo dejo ahí, además de la cuenta de OnlyFans, es que le mandaban mensajes diciéndole que le querían mucho. Te quiero, Julio. Años después de las supuestas agresiones sexuales terribles que le han causado un trauma horrible. A tus órdenes, profesor, le decían. A tus órdenes, profesor, 2 años después de las supuestas agresiones. Pero la otra, que aparentemente decían que eran unas mujeres desválidas, la otra tenía una titulación por una universidad de Venezuela, la fisioterapeuta. Y luego también lo que es tremendo es esto del Women's Link Worldwide, estas señoras que son las que han llevado la representación de supuestamente estas 2 desvalidas señoritas. Y yo me pregunto, porque esta organización lleva en España desde hace 18 años, yo me pregunto, cuando abusó el hijo de Cándido Conde Pumpido de esa prostituta brasileña que la violaron y que luego posteriormente la extraditaron fuera, ¿dónde estaban estas Women's Link Worldwide? Parece que para esa persona que sí era realmente desválida, pues para ella no tiene atención, pero... Nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, insisto, grande de España, Julio Iglesias, historia viva de este país, que bueno, me alegro mucho de que se haya archivado esta denuncia. Es cierto que es por una cuestión de competencia, porque lo que dicen es, a ver, nosotros no vamos a entrar aquí siendo una denuncia de gente extranjera que sucedió... Pero es que eso era de libro, o sea, es que era de manual. Es que era de libro, pero como bien comenta Pilar, el daño reputacional ya está hecho. Bueno, sí. Ya está hecho. Enhorabuena al primo de Macarena Olona, porque es el primo de Macarena. Su abogado, maravilloso. Es uno de los mejores penalistas que hay en España, José Antonio Choclán. Espectacular. Bueno, a ver, Adrián, cuéntanos, resultado de la tuit encuesta. Pues hoy hemos preguntado qué hará el gobierno tras el accidente de Adamuz. Nuestras opciones es que no hará nada como en el apagón, o para los más esperanzados, que dimitirá Puente y dimitirá también el presidente de Adif, o culpará a otros, ya sea a la oposición, a Irio o a los fabricantes de las vías. Pues un 52% cree que va a culpar a otros y también un 46% cree que no va a hacer absolutamente nada. Así que vamos a escuchar también lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pues lo mismo que hizo con el volcán de Palma, lo mismo que hizo con las inundaciones del Ebro, lo mismo que hizo con las mascarillas, lo mismo que hizo con los avisos de la pandemia, lo mismo que hizo los expertos de los expertos. Es decir, nada. Pues este gobierno lo que hace es tener un presidente escondido como una rata y ministros, en vez de asumir responsabilidades, en vez de buscar el motivo real del accidente para que no vuelva a ocurrir, lo que buscan es culpables para que no les salpiquen, es a lo que están acostumbrados. Buenos días. ¿Qué va a hacer el gobierno después de esta concatenación de negligencia? Está claro, nada. Igual que con el apagón. Eso sí, buscarán alguna argucia y algún tejemaneje para echarle la culpa a la Junta de Andalucía o incluso a Franco. Buenos días desde Picaña, municipio afectado por la Dana. A los del tren les va a pasar igual que nosotros. Ni explicaciones, ni responsabilidades y venga a echar balones fuera. Y a Moreno Bonilla lo están tratando como mazón. Lo que pasa es que se están cortando un poco, pero que le van a poner el foco encima es cuestión de tiempo. Pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos por vuestras opiniones. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Marcos de Quinto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Hermenegildo Altozano, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, don Manuel. Compañero de bolos, además, ahora. A ver qué tal nos sale. O también de bulos. También, a lo mejor se nos daba bien. Bueno, nosotros ya sabes que formamos parte de la máquina del fango. Y de la fachosfera. Con orgullo. Con mucho orgullo. Pilar Rodríguez Las Santos, presidenta de OK Diario, muchísimas gracias. Yo aquí encantada de estar contigo siempre y me molesta que vengamos aquí y no hablemos de tu libro nunca, la verdad. Socialismo, la ruina de España. Oye, para que vean que el que avisa no es traidor. Le sobra lo de España. Socialismo, la ruina en general. Nosotros continuamos a continuación con Sandra León en la sección de la Contracorriente para hablar del Ministerio de Igualdad y el dineral que se gasta en publicidad institucional. Propaganda política, amigos, propaganda política. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.